A ver, entonces vamos a analizar estos puntos que han sido tendencia en los últimos días y los cuales originan que una Ale Dolores pueda ser detenida por las autoridades, al menos por un plazo de 36 horas, y que si no fuera porque se comparten esos documentos donde había un acuerdo previo a que fuera divulgado, pues muy probablemente no iban a decir es que incumplí el acuerdo, no, sino que muy probablemente simplemente se iban a victimizar y se iban a aprovechar de esta situación. Entonces, hay algunos puntos importantes que tenemos que destacar aquí, ¿saben? En cuanto a este documento que se publica después de que Ale Dolores le dé esa entrevista a Mr. Doctor. Entonces tenemos que la contraparte publica unos documentos, y es precisamente una resolución judicial emitida por un Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, aquí se puede ver en los documentos que el juez hace énfasis en la protección de los derechos fundamentales y privacidad de la menor involucrada, que están estrictamente prohibidos o se les prohíbe divulgar públicamente por medio de redes sociales u otros canales información relacionada con su hija, que tienen en común o con aspectos legales y judiciales relacionados a dicha situación. Y se establece que quien incumpla esto se enfrentará como primera medida de apremio a una sanción que consiste en 36 horas de arresto, ¿ok? Aquí lo principal, pues ya saben, es que cuando se llevan a cabo esta clase de procesos y cuando hay un menor de edad involucrado en casos mediáticos, se hace esta clase de situaciones pensando en el bien superior del menor. Entonces, tenemos aquí uno de los puntos importantes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si simplemente de repente este personaje, Ale Dolores, fuera arrestada durante 36 horas y que no se hiciera mención en redes sociales o que no se hiciera de manera pública esta información? Pues lo más probable es que dirían es que el otro ha de ser un personaje poderosísimo, con muchísimas influencias. Y es que cómo puede ser la justicia y esa clase de cosas, ¿no? Y ya saben lo clásico, victimizarse, hacer todo el drama y todo, pero no. De hecho sí hay acuerdos firmados que podrían dar origen a ese arresto. Pero lógicamente, para manipular o para victimizarse es que esa información no la dan a conocer. Entonces, para determinar quién hace la divulgación, recordemos que una información pues obviamente se considera privada, tal como por ejemplo los acuerdos entre un Alambifer Centeno y un Mr. Doctor, se podrían considerar como términos y condiciones que quedan de manera privada. Obviamente si alguien de ellos los hace público primero, ya no serían privados en ese momento. En el momento en el que se hicieran públicos, la contraparte pues ya puede divulgar. ¿Por qué? Porque ya no es información privada. Y entonces ahí es donde por ejemplo pueden aprovechar y hacer alusión a que Ale Dolores fue quien inicialmente ventiló detalles sensibles y privados del proceso o de la situación por la que pasó. Así que, por ejemplo, en ese proceso sí sería importante dejarle en claro al juez, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se lleva a cabo la publicación de este documento fue ya después de que se había hecho pública la información, y ese es un punto muy importante. Entonces, lo que les comento, por ejemplo, si se llevara a cabo este arresto de 36 horas, simplemente dirían es que la metió en la cárcel. Y es que de ser un personaje poderosísimo, cuando no es así. O sea, haz de cuenta, por ejemplo, si X persona renta un departamento, renta una casa, y ya el contrato queda en que ya le entregó las llaves al dueño, ya no tiene acceso, obviamente, y después simplemente se va a meter, pero esa parte no la platican. Así que también se dan cuenta como hay muchos puntos muy importantes que no los cuentan como son, y que si llegara a ocurrir este arresto, simplemente buscarían victimizarse y ni siquiera comentarían acerca del acuerdo previo que había. Y ahora, ¿por qué viene el tema de la victimización? Porque sí es algo que hemos estado analizando en muchos otros de los casos, como por ejemplo, cuando analizamos el tema del Alambifer Centeno, cuando analizamos el tema de una Daniela Parra, en el caso de un Héctor Parra, pues también. Entonces, pues de paso también surgieron esos cuestionamientos, al estilo de un Grandmaster, ¿saben? En los que escuchábamos un poco de la historia y te das cuenta lleno de dramatismo, de victimización, de toda esa clase de cosas, al igual que en este caso, que si se lleva a cabo ese arresto de 36 horas, pues yo creo que ni siquiera había comentado o ni siquiera había dicho que había un orden de un juez de no hacer pública la información, ¿verdad? Y repito, cuando la primera parte la hace pública, pues ya deja de ser privada, obvio, y por ende, pues si alguien más la retoma, ya no es que se haya hecho pública información privada, no, sino que únicamente se toma como base eso que ya se hizo público. Pero lo más probable es que eso no lo comentarían.
Y tiene mucha lógica las dudas que surgieron al principio cuando analizamos este tema, en que decíamos, bueno, sí, efectivamente, la historia suena horrible, la historia suena muy, muy trágica, pero bueno, como que ¿por qué ese personaje, Ale Dolores, como que por qué aferrarse a que después de que alguien, supuestamente en ese relato o acorde a ese relato, le había hecho perder a sus bebés por un golpe durante el embarazo, como que por qué aferrarte a que ese ser humano tan malo te hiciera un hijo? O sea, como que por qué, ¿no? Y entonces pues aparecían muchas personas doble moral que decían, es que ¿cómo es posible? Es que la mentalidad de la víctima, los problemas mentales que puede tener una persona para llevar a que esté involucrada en eso y no pueda salirse. Y era como que, pero pues imagínate, o sea, si estamos hablando en el caso de un Fofo Márquez, que digamos, es que golpea a una persona simplemente porque pues está loquito, ¿qué? ¿Eso quiere decir que no lo podemos analizar, que no podemos criticar lo que hizo? Y más aún, por ejemplo, ¿te dabas cuenta que gran parte de ese segmento de la población que decían, es que cómo puedes criticar eso si ella sería la víctima? Por una situación psicológica, psiquiátrica o mental. Sería, pues, son las mismas personas que criticaban perfectamente, junto conmigo, a, por ejemplo, a una Lamífer Centeno, ¿no? Que sí, efectivamente, está bien mal psicológicamente, o lo sigue estando, y que en su mente de fantasía, o en sus fantasías, se imagina que con la grafología realmente vas a bajar de peso. O que si haces la A con la colita más larga, quiere decir que serás una persona más analítica, o algo por el estilo. Sin embargo, como le hemos comentado, ya que en este mundo pues abundan esas personas, ese segmento de la población taradita, y que suelen distinguirse por una doble moral, entonces como que ¿por qué no tomaban ese fundamento? E iban por todos los canales que criticaban al Fofo Márquez, diciendo, no, a ver, pero espérense, no, ¿cómo pueden calificar que estuvo mal lo que hizo un Fofo Márquez? Porque él seguramente está mal de la cabeza. ¿O cómo pueden hablar mal de una Lamífer Centeno? Eso está mal, si ella está mal de la cabeza, está loquita. Así que, evidentemente, hay mucha gente que va a preferir eso, imaginarse que la contraparte en este caso en específico es súper poderoso, que tiene un tráfico de influencias gigantesco en caso de que este arresto de 36 horas llegara a darse, porque están tan tarados que ni siquiera entienden legalmente esos términos y condiciones, y ni hablar de su doble moral, ¿verdad? Pero sí, definitivamente entonces esto me lleva a lógicamente llegar a la conclusión de que esa historia que se platica, en donde pasaron cosas horribles, pues no fue tan real o tan apegada a lo que pudo haber ocurrido. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo aquí. Si se llegara a dar ese arresto, o imaginemos el escenario en el que se hubiera dado ese arresto y que no se hubieran hecho públicos estos documentos, ¿qué dirían? Pues simplemente dirán, es que es terrible, ¿cómo la metió a la cárcel así nada más como así? Y sería, no, es que había un acuerdo, ya había una medida impuesta por un juez, y algo de lo cual están perfectamente enterados. Entonces pues eso me lleva a fortalecer aún más la teoría de que si la historia realmente hubiera sido así de trágica como se platica, pues entonces qué demonios hacía ella aferrándose a que ese ser humano tan malo específicamente le hiciera un hijo, como lo comentamos. Lógicamente sí hay muchos personajes, podemos analizar el caso de Gloria Trevi, Sergio Andrade, donde reclutaban a personas menores de edad, en el tema que también analizamos de Acapulco Kids, donde personas de 6, 7, 8 años son vendidas. Pues sí, obviamente podrían decir, bueno, ¿y qué esperabas que pasara? Si mi papá o mi mamá me vendieron a los 8 o 9 años. Pero bueno, en este caso, específicamente, te ayuda a entender muchas otras cosas más, y lógicamente pues como lo comentamos, también da origen a que se evidencie mucha gente doble moral. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, compartan el video y sobre todo sus manos en oración. Y como siempre les hemos comentado, de mí podrán decir lo que quieran, que siempre tengo el mismo chor, que tengo trompa de gorila, pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes.